Buenas noches, amigos de Comuniqué Channel. Estamos nuevamente aquí con usted rumbo a las elecciones 2015. Hoy que es martes y me acompañan, pero son dos personas que le puedo asegurar que sí saben de lo que están hablando, que se han dedicado a esto, que saben qué es lo que le van a decir y que me hicieron favor de venir el día de hoy. Dos buenos amigos míos, Guillermo Vázquez y Francisco Anda, se encuentran hoy con nosotros para darnos su opinión sobre estas campañas, el proceso, las reformas, los partidos, los candidatos y demás. Buenas noches, gracias a los dos por acompañarme hoy. Y bueno, pues, ¿cómo la ves? Pues yo la veo muy interesante. Creo que es un hecho inédito lo que vamos a vivir ahora en Yucatán y fundamentalmente en el área metropolitana de Mérida, toda vez que vamos a poner a prueba una vez más el asunto de los candidatos, el legitimarse como tal. En el caso de Nerio es un caso que es muy interesante desde el punto de vista de su trayectoria, desde el punto de vista de un candidato repetidor, de Mauricio Vila, que es un candidato nuevo, se está mostrando, viene con un gran empuje, y yo pienso que la sociedad va a tener una gran oportunidad de decidir entre estos dos candidatos, ¿no? Bueno, por mencionar que los otros, que también son interesantes, como Ana Rosa Payán, ¿verdad?, sin menospreciar a los otros candidatos. Sin embargo, creo que estos dos eventos, estos dos candidatos, tanto el del PRI como el del PAN, van a tener nos van a dar nos van a dejar un buen sabor de boca desde el punto de vista electoral, ¿no? Va a ser una buena contienda, va a ser una prueba de fondo para la ciudadanía yucateca, toda vez que refrenden o legitimen si lo que está haciendo el PAN les convence, o le dan la oportunidad de nueva cuenta al PRI, a partir de que Nerio representa una buena oferta, ¿no?, en ese sentido, tanto para el PRI como para la ciudadanía, ¿no? Bueno, y el caso de Mauricio... ¿Tú le apuestas a que van a hacer bien las cosas? Van a hacer bien las cosas, tenemos un buen clima favorable, eso es muy importante. La ciudadanía, yo percibo que no se siente presionada para uno o tal partido, hay un buen clima social, ¿verdad? Tenemos paz, tranquilidad, no estamos como en otros estados, que no los quiero mencionar porque están verdaderamente en caos prácticamente ahorita, que corren un gran riesgo inclusive de paralizar el proceso democrático, y afortunadamente no es el caso de Yucatán. Yo percibo una sociedad tranquila, trabajadora, en orden, haciendo lo que debemos de hacer cada uno de los que estamos aquí, y evidentemente con una corresponsabilidad de los partidos, asumiendo también este compromiso con la ciudadanía, comportándose a la altura de las circunstancias, como Mérida ha ido aprendiendo dentro de este proceso democrático, ¿no? Entonces, bien, don Guillermo, creo que también. Guillermo, ¿cómo es? A mí me gustaría partir de una base, porque Yucatán y particularmente Mérida no es un espejo nacional, no se parece a nada. Claro. La sociedad de Mérida ha logrado construir una identidad que es muy significativa. ¿Y por qué digo esto? Porque hay muchos efectos que influyen en el proceso electoral en el plano nacional. La corrupción, la economía, los conflictos de los que hablabas en otros estados, Francisco. Y a mí me da la impresión que el habitante de Mérida privilegia su interés local por encima de los actores nacionales. ¿A qué voy? Que si hoy las encuestas más o menos nos dicen que el PRI tiene un 30-32%, el PAN un 26-28%, en el plano nacional, no necesariamente ese es un reflejo para Yucatán. El habitante de esta ciudad está preocupado realmente por su futuro local. Entonces evalúa a sus candidatos sin esa influencia de los factores nacionales. Claro. Estoy completamente seguro que el reciente acontecimiento del director general de la CONAGUA, David Korenfeld, respecto del uso indebido de un helicóptero, le va a generar al PRI en muy corto plazo, en lo poco que duran las campañas además, seguramente un golpe en la intención de voto. Pero también me da la impresión que eso en Mérida no es que no importe o que la gente no se fije en eso, sino que simple y sencillamente, pues David Korenfeld no es candidato en Yucatán. Claro. Y entonces, en esa evaluación, yo creo que no hay influencias externas más allá de las que generan los partidos y los propios candidatos. En ese sentido, yo creo que
de inicio de la campaña podría yo asumir que veo al PRI con una ventaja. ¿Por qué? Porque lo veo unido, lo veo trabajando, lo veo con una logística eficiente y además los veo bajo un liderazgo muy fuerte de su jefe político, que es el gobernador, en la obligación de que todos los candidatos y todos los operadores tienen que cumplir con el trabajo. En contraparte veo un PAN dividido, con liderazgos enfrentados, que pareciera que además de la importancia de ganar esta elección, ellos lo que quieren es definir quién se va a quedar con el partido después de la elección, sea cual sea el resultado, pues para plantear los siguientes escenarios, que pues es la sucesión estatal, ¿no? O sea, tú ahí estarías planteando que se están jugando más el 2018 que el 2015. En el PAN. Evidentemente en el PRI es algo similar, porque si no ganan la alcaldía, ellos de todas maneras, con el voto del interior del estado, tienen una oportunidad para buscar la gobernatura. En el caso del PAN, si no ganan la alcaldía, es muy difícil que puedan pensar en la gobernatura. Pero eso sería un pensamiento colectivo, general, de interés de partido, y yo a los panistas no los veo pensando en colectivo, los veo pensando en individual, los veo muy enfrentados, los veo con liderazgos que no suman, veo grupos antagónicos, y eso se refleja en la operación de la campaña, se refleja en la logística, el ciudadano lo percibe, y hemos visto muchos casos de campañas que se han perdido, no porque el candidato sea malo, no porque la marca del partido no esté bien posicionada en la sociedad, sino porque el ciudadano dice, si estos son los que me van a gobernar con este desorden, pues prefiero irme del otro lado, que por lo menos los veo más serios y trabajando, ¿no? Que al menos se ven más seriecitos. Bueno, yo le recuerdo, esto es un programa de opinión, por si hay alguien nos está monitoreando de las autoridades electorales, esto es de opinión, esto no es informativo, por lo tanto, bueno, no tenemos ahí algunas obligaciones. La única obligación que tenemos es regresar muy rápido para continuar con este programa después de este corte. No le cambie, me tardo exactamente un minuto. Aquí en Pastelería Doña Anita hacemos la diferencia. Ven y deleítate con nuestros pasteles decorados para cualquier ocasión, desde cumpleaños, bodas y aniversarios. No olvides probar nuestros exquisitos postres como panes, pies, brownies y mucho más. Nos respaldan más de 60 años. Visítanos en Pastelería Doña Anita, calle 22, número 201B, por 1719, Colonia México Oriente. Quítate el poch y no te quedes con las ganas. El amor está en la red. Por eso el plan Telcel Pro 500 te da redes sociales ilimitadas, el doble de gigas, 500 minutos, 500 mensajes y 3 números gratis. Por tan solo 399 pesos al mes. Telcel es la red. La educación siempre fue superando límites. Antes el castigo era necesario para educar, hasta que alguien usó el diálogo como método de enseñanza. Antes solo se podía aprender en las escuelas, hasta que alguien llevó las escuelas a todas partes. Antes estudiar era un privilegio, hasta que levantamos la voz y hoy es un derecho. Ahora la sociedad dice que la discapacidad es un límite y depende de ti que eso cambie. Movamos los límites, hagamos un mundo para todos. Es un mensaje de la Organización de los Estados Americanos y Fundación Teletón. En momentos difíciles, anunciarse es la solución. Tu empresa será vista por cientos de televidentes. Invierte en tu negocio. Aumenta tus ventas con publicidad adecuada. Communique Channel es el medio más importante y efectivo. Llama a los profesionales. Teléfono 286-8883 y 286-8608. Hay límites que nacen porque la sociedad los impone. Antes el mundo era plano, hasta que alguien pensó distinto y el mundo cambió. Alguna vez se privilegió la desigualdad, hasta que alguien levantó la voz y demostró la igualdad. Antes las batallas se ganaban solo con violencia, hasta que alguien venció usando la paz. La sociedad dice que la discapacidad es un límite y depende de ti que eso cambie.
Movamos los límites, hagamos un mundo para todos. Es un mensaje de la Organización de los Estados Americanos y Fundación Teletón. Bueno, pues ya ve, ya estamos aquí de regreso. Vamos con Francisco. Bueno, yo creo que Guillermo tiene muchísima razón. Yo nada más que quisiera puntualizar el hecho de que siempre hemos diferenciado lo que sucede en la capital, en el área metropolitana, de lo que sucede en el resto del estado, ¿no? En cuanto a la intención de voto y al comportamiento de los procesos electorales, ¿no? Por eso decía yo al inicio que va a ser muy interesante porque es una prueba de fuego para todos, ¿verdad? Es una prueba de fuego tanto para el PRI como para el PAN. Cuando digo PRI y PAN, y parecería que no existieran los otros partidos, la verdad es que yo pienso que no existen, ¿no? O sea, en mi opinión personal, ¿no? ¿Ah? O que no pintan dentro del proceso electoral, mucho menos los del PRD, o en el caso de Ana Rosa Payán, porque es Ana Rosa Payán, ¿no? No porque el partido que la cobija esté haciendo una labor o tenga una legitimación electorera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando me refiero a esto, por eso lo puntualizo, tanto el PRI como el PAN, es porque ahí se concentra realmente una operatividad desde el punto de vista partidista más organizada, más estructurada. Y tienes la razón, yo te doy la razón en cuanto vemos un partido, un PAN dividido. Ciertamente, también les hace mella el hecho de no tener tanto oficio como pudieran tener los del PRI, y mucho menos ahorita que cada vez más están legitimándose. Quierase o no, el gobernador está haciendo un trabajo correcto, desde mi percepción personal, ¿verdad? Correcto, que le permite a él seguir haciendo un trabajo que lo legitime ante la ciudadanía y que por lo tanto electoralmente también su partido se vea reforzado con esta actividad. No tanto pasa con el PAN, que vemos esas divisiones, el caso de la decisión de la propia Ana Rosa, que una vez más le va a socavar votos, en lugar de sumarse, le resta, ¿verdad? Y bueno, ella está en su derecho de hacer participar políticamente como lo está haciendo. Pero vuelvo a insistir, va a ser muy interesante, porque Nerio, como también lo comentábamos, no es la postura de hace 3 años, no es su participación política de hace 3, donde las cosas le eran más adversas. Ahora parecería, y eso es lo interesante también, de que puede tener muchas más posibilidades de llegar al triunfo de la alcaldía merinana. Parecería, ¿verdad? Pues habría que ver. Guillermo. Sí, definitivamente, y lo comentábamos también fuera del aire. Hoy por hoy el tema de las encuestas ya no puede ser una garantía de nada, porque además las mismas encuestadoras se han vuelto muy prudentes en el manejo de su información, pues respecto del error que se cometió en la elección presidencial pasada, ¿no? Error, vamos a ponerlo por decirle una palabra, porque pues bueno, pareciera también que eso fue gracias al mismo manipuleo que estas empresas dieron de la información. De tal forma que hoy las encuestas hay que entenderlas como una herramienta de referencia. No son ya elementos propagandísticos que previamente nos puedan dar un resultado. Más cuando se esperan elecciones tan reñidas y competidas, creo que la de Mérida lo va a hacer, pero al final de cuentas tampoco creo que lo sea tanto como para no definir un ganador con toda autoridad, vamos. Y hoy cuando hablamos de un margen a lo mejor de 5 puntos, eso ya es bastante, ¿no? Yo creo que en este caso la diferencia va a ser incluso un poco mayor. Evidentemente cuando hacemos un vaticinio, y esto no obedece a ninguna cuestión de simpatía personal por ningún partido, no es nuestra función, es en el análisis de los hechos, de lo que estamos viendo, ¿no? Y yo creo que en ese sentido el PRI está mejor estructurado, está mejor preparado, está haciendo mejor las cosas, y veo un PAN, insisto, dividido, y esa división va a afectar porque además a la hora que se armaron las candidaturas y se repartieron los cargos, pues los grupos preponderantes se quedaron sin las posiciones que esperaban, y eso, si bien no implica una huelga de brazos caídos, hay desilusión, no es el mismo optimismo para ir a buscar el voto, y eso el ciudadano lo percibe, lo refleja al final de cuentas, ¿no? Bueno, yo creo que eso de los vaticinios, pues, tendríamos que ir armando una quinielita entre todos, ¿no? De aquí al día 7 de junio, a ver quién le atina, ¿no? Yo pienso que va la competencia, por primera vez en muchos años, en este proceso electoral,
va a estar muy reñida, muy interesante, porque, vuelvo a insistir, el PAN se va a poner a prueba, se está poniendo a prueba en cuanto a su resistencia y su capacidad organizativa. Lo están intentando, parecería que la campaña de Mauricio Vila, por mencionar, está arrancando bien, lo están haciendo con entusiasmo, es una persona joven, preparada, novel en estos temas, pero bueno, sin embargo está haciendo un gran esfuerzo. En el caso de Nerio, tiene mucho más tablas, ha sido funcionario público, no se le ve o se le conoce que lo denoste la sociedad o lo repruebe desde el punto de vista moral, de su capacidad de administrativa, etcétera. Más le pesa quizás el apellido, cuando el apellido, esto que trae por detrás, ¿no? Y el hecho de que perteneciera, en el caso de Nerio, al PRI, cuando estamos hablando de que la mayoría de la intención del voto fuera panista. Pero, sin embargo, parecería, y a mi juicio yo así lo percibo, que el electorado en este momento va a tener una buena oportunidad de reflexión, de la intención de su voto, va a ser más razonado que otras veces. Las propuestas que hace Nerio están bien estructuradas, así también lo veo también así igual en el PAN. Entonces va a ser, no puedo vaticinar ahorita, sería irresponsable de mi parte, es que lo que hace, darle eso el es lo que peso, hace ¿no? interesante el caso de Mérida, porque al principio de mi participación explicaba eso de por qué vemos a Mérida diferente. En ese conteo general, en esas predicciones que dan las encuestas, cada 7 de 10 mexicanos no van a votar por el PRI. O sea, su nivel de posicionamiento hoy en el marco país es muy bajo. Pero Mérida es diferente. En Mérida las cosas se cuecen aparte porque la observación del ciudadano tiene que ver, insisto, con su futuro inmediato y con quién le va a resolver sus problemas inmediatos. Y entonces las malas influencias nacionales no necesariamente son activos para el rival. Todo eso que le está yendo mal al PRI ahorita no son activos para el PAN. Sin embargo, te podría poner como ejemplo que en los distritos federales que están en el norte del país, los que hacen frontera, seguramente si los candidatos panistas van y ofrecen como única oferta de campaña que si ganan van a regresar el IVA del 16 al 11, pues estoy seguro que van a arrasar, porque ese es un tema muy regional, muy particular. Como es muy diferente la situación en Michoacán o en Guerrero, por ejemplo, que lo comentabas, hay un conflicto social. Yo creo que aquí, hoy, lo que podríamos ver es que esos efectos nacionales no van a afectar tanto, ni a favor del PAN, ni en contra del PRI. Bueno, yo me tengo que ir a un corte, no le cambie, estamos de regreso para el último bloque de este programa. La sociedad siempre puso límites a quienes trabajaban. Antes era normal trabajar 15 horas por día. Hoy lo normal es trabajar 8. Antes las mujeres no podían ocupar los mismos cargos que los hombres. Hoy llegan a ser presidentas. Antes un joven podía ser inexperto. Hoy puede ser tu jefe. Ahora la sociedad dice que la discapacidad es un límite para trabajar y depende de ti que eso cambie. Movamos los límites, hagamos un mundo para todos. Es un mensaje de la Organización de los Estados Americanos y Fundación Teletón. Ya me voy. Vaya, hija, que te vaya bien. Oye, a ver, espérate. A ver, ven acá. Estás súper estreñida, hija. ¿Cuántas veces te he dicho que tienes que tomar más agua y comer más fibra, eh? No vivas engañado. Busca la verdad. Hola chicos, yo soy Melvi Gutiérrez, conductora del programa Music Sensation, donde se van a divertir muchísimo con las mejores entrevistas y la mejor música pop en inglés. Nos vemos por aquí, por Comunique Channel. Hay límites que nacen porque la sociedad los impone. Antes el mundo era plano, hasta que alguien pensó distinto y el mundo cambió. Alguna vez se privilegió la desigualdad, hasta que alguien levantó la voz y demostró la igualdad. Antes las batallas se ganaban solo con violencia, hasta que alguien venció usando la paz. La sociedad dice que la discapacidad es un límite y depende de ti que eso cambie. Movamos los límites, hagamos un mundo para todos. Es un mensaje de la Organización de los Estados Americanos y Fundación Teletón.
Estamos de regreso ya en el programa. Quiero agradecer a Poda Jardín Mérida por estas plantitas que nos hacen favor de mandarnos y que nos dan un poquito de aire dentro de todo esto que son las campañas. Estamos ya en el último bloque, estamos cerrando. Guillermo. Pues a manera de conclusión, yo diría que como la campaña está empezando, habrá que esperar a hacer tal vez un corte a la mitad. No estamos hablando de mucho tiempo, son 60 días. Son 60 días. Para ver cómo se va desenvolviendo el escenario, el panorama. Creo y estoy convencido de ello que si las cosas siguen como están, en el tono en el que se están llevando, que como comentaste, está siendo muy amable, muy cordial, pues va a ser hasta cierto punto aburrido y eso no va a cambiar las expectativas del ciudadano ni las perspectivas de voto registradas. Yo creo que sobre todo en el caso de Mauricio Vila, por esta falta de conocimiento que tiene la gente de él, aunque sea un buen candidato, pues tendrá que salir a la palestra a hacer cosas más radicales. A legitimarse como tal. Y sobre todo a poner en entredicho a sus rivales para que al final de cuentas esto le genere a él una mayor simpatía. La marca PAN está muy bien posicionada en Mérida, pero si el candidato no está a la altura de la marca, se nos queda abajo. Entonces creo que Mauricio Vila tendría que meter el acelerador en ese sentido, aunque eso es una contraposición en la opinión de los técnicos de la mercadología política, porque si eres el candidato oficial, normalmente no atacas a tu rival. Y en contraparte de Nerio, si hoy estas encuestas le dan la preferencia, pues también la teoría diría que él tampoco tendría que atacar a Vila. Espero que no sea así, porque si no va a ser un proceso, pues yo creo que un poco aburrido. Habrá que esperar un poco, y hay una percepción de la ciudadanía, comentando yo con los que interactúo en la calle, el hecho de el peso que pueda tener en esta elección y en cuanto a la figura de Nerio, a su posición, la cuestión tanto de Angélica Araujo como de Ivonne Ortega, como del propio gobernador, ¿no? Entonces, parecería que les puede generar dentro de la imagen que pueda tener Nerio un lastre, un restarle, identificándolo tanto con la señora Angélica Araujo como con la señora Ivonne Ortega, ¿no? Sin duda. Entonces, habrá que esperar qué tanto se deslinda Nerio. Y aquí el asunto de Nerio, y desde mi punto de vista, es de que si no tiene éxito en esta contienda, pues está acabando su tumba política, ¿no? Sí, pero eso es personal, ese es un asunto de Nerio. Yo creo que para el PRI, sobre todo para la estructura interna, más allá de Nerio, la persona, la elección de Mérida es vital para sus aspiraciones posteriores de grupo. Correcto. Y hablando de grupos, y coincidiendo totalmente con lo que dices, yo no creo que haya dos personajes políticos más defenestrados y rechazados en Yucatán que Ivonne Ortega y Angélica Araujo. Esta es la oportunidad de Nerio. Yo tengo mis dudas. O sea, yo también ahí, cuando muchas personas me dicen, oye, pero yo hago un análisis y digo, mira, sin ser priista y sin defenderlas, ¿no? Pero también haciendo muy crudo en el tema, pues están en una posición privilegiada. O sea, para ellas. Para ellas. Pero, y si lo están, es porque también les han respondido el voto. Y si les responde el voto, y en el caso de Ivonne, ahora que sea candidata o plurinominal, ¿verdad? Es porque tiene una ascendencia. Y en el CEN del PRI dicen que es una candidatura obligacional. Bueno, como hay otros candidatos aquí que también tú podrías decir que responden a facturas políticas, pero así es el entramado del PRI y del PAN, al final es así, o del Partido Verde, ¿no? O sea, que eso también valdría la pena algún día que nos invites, hacemos un análisis de cómo es que se dan estas candidaturas y cómo ascienden estas personas. El tema del verde es muy interesante. El tema del verde es muy interesante, pero sin embargo, no porque denostes, porque no es la palabra, ¿no? Pero sí le bajes puntaje a la figura de Angélica Araujo o de Ivonne. Yo ahí tengo mis reservas. O sea, yo pienso que tienen su ascendencia con un proceso, con un electorado, ¿verdad? Con una intención de voto, ¿verdad? Y no todos las satanizan o las reprueban. Yo tengo una percepción diferente de las dos. Yo en lo personal, sin que yo sea ni priista ni las conozca, como persona dentro de la ciudadanía, uno más, yo no percibo a una Angélica Araujo incorrecta en su actuación como presidenta municipal. Es mi percepción.
y ni mucho menos de Ivonne como la señora Ivonne como gobernadora. Es mi percepción. O sea, porque yo hago un análisis, punteo y digo, bueno, al final la señora termina su mandato correctamente y sanamente. Y al final la señora concilia con los grupos de poder y al final hace de a modo, va buscando y yo, desde mi punto de vista como una persona política, yo la considero una mujer exitosa. No la veo una persona que no haya tenido éxito, ¿no? Que eso le sirva a la ciudadanía, que eso le sirva al Estado, ese es otro problema. Pero creo que no es tan... cuando hablamos así a la ligera, es que hay una denostación general. Yo tengo mis reservas ahí. Yo ahí sí pongo... No, yo sí no coincido, con todo respeto. Bien, importante. Además, un referente muy claro para mí sería que la influencia del mal gobierno de Angélica Araujo fue lo que ocasionó que el PRI perdiera la presidencia municipal. Y al final de cuentas, pues también en esa interacción cotidiana, pues yo sigo escuchando que aún no estando en funciones, sigue siendo la persona más rechazada, ¿no? Y eso para el PRI es una preocupación. Y eso te lo digo porque lo he escuchado de boca de actores principales de ese partido, en el sentido de no invitarla a participar en la campaña, que no se presente en los eventos, porque es un gran negativo para ellos. Puede ser. Yo no lo dudo en términos de que no se presenten, porque ahí también hay un deslinde, es correcto, ¿no? Tengo mis dudas, o sea, yo me reservo, yo te lo vuelvo a repetir, sin que yo conozca a las señoras, ni tenga ningún interés de ninguna especie, porque pues yo me dedico a otras cosas, y etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, pues te doy la razón en ese sentido, ¿no? O sea, yo ahora sí tengo mayor complicación. Que mejor no me ayudes, ¿no? Pues sí. Bueno, desafortunadamente se nos termina el tiempo. Yo lo invito a que se quede con reporte de campaña. Y agradezco a Guillermo Vázquez y Francisco Anda y nos vemos aquí el próximo martes para que usted siga escuchando si me ayudan o no me ayudan y nos vayamos también al asunto del Partido Verde. Quédese con reporte de campaña. Yo soy Eduardo Soria. Muchas gracias. Nos vemos mañana.